Hola, buen día a todos. Buen día a todos. En esta edición de Reexpertos vamos a ver el circuito de liquidaciones, ¿ya? Vamos a comenzar desde cero con una base, con la creación de listas, con la creación de empleados, y en este caso vamos a ver el paso a paso de cómo poder realizarlo. En una primera instancia les voy a mostrar todos los pasos a seguir y posterior a eso vamos a hacer un ejemplo práctico con una base nueva, base de prueba. Bueno, tal como les indicaba, en este caso yo soy líder QA, actualmente trabajando en el área de desarrollo de redes, a varios que trabajé harto tiempo en soporte. La presentación se compone de la siguiente forma. Vamos a comenzar en este caso con la creación de empresas, vamos a continuar con la creación de listas, que incluye cargos, centro de costos, sindicatos, profesiones, lo largo, etcétera, creación de trabajadores, creación de conceptos, ingreso de conceptos de la liquidación, emisión de liquidaciones, generar liquidaciones masivas, generar el libro de remuneraciones, que sabemos lo importante que es para cada uno de ustedes, transfer bancario y además también el archivo de PREVIRES, el pago de leyes sociales, ¿ya? La primera parte, y en este caso es una de las partes principales al momento de implementar Rexmas, una vez que comenzamos con una base en blanco, comienza con la creación de empresas, ¿ya? Recordemos que Rexmas es una plataforma que es multiempresa, por lo tanto puedo ingresar tanto una como dos o 10 si es que así lo deseo. Sirve, en este caso, cubre también mucho la necesidad de estas empresas que están asociadas a holding, por lo tanto pueden manejar todos los trabajadores y todas las empresas dentro de la misma URL de Rex, ¿ya? En la creación de empresas se registra en este caso la empresa con datos relacionados al representante legal, los datos asociados a la caja de compensación y mutualidad y además la cotización que se paga por el concepto de mutual, ¿ya? Eh, Además también dentro de la configuración de empresa, que luego vamos a ahondar en ello cuando estemos haciendo el ejercicio práctico, podemos ingresar diferentes tipos de configuraciones relacionadas al, por ejemplo, anticipo, a los convenios y un largo, etcétera, ¿ya? Posterior a la configuración de empresa, nos vamos a la configuración de listas. Las listas contienen todos los datos desplegables que se ingresan dentro de los contratos y perfiles de trabajadores. Por ejemplo, si tengo un trabajador con una profesión en particular, yo lo puedo crear directamente en la lista y posterior a eso traspasarlo a el perfil del colaborador, tal cual sucede con el contrato. Si tengo un espectro amplio de cargos dentro de la empresa, todos los cargos pueden quedar registrados dentro de las listas. De esa manera, al momento de crear el contrato activo, lo puedo asignar dentro de la lista desplegable, ¿ya? Luego de eso, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el perfil del empleado, la creación de un perfil, completar los campos del perfil, además de eso, todas las pestañas que componen este perfil, tanto como la dirección, los datos de previsión, la forma de pago y otros datos adicionales que se pueden ingresar, ya que vienen a complementar la información que necesitamos para un correcto control en el área de recursos humanos. El contrato activo del colaborador, también vamos a hacer la creación de un contrato activo, quizá uno y hasta dos contratos, donde vamos a ingresar todos los datos necesarios, también obviamente asociados y ligados directamente a las listas de sistema, ¿ya? En cuanto a la configuración de los elementos de sistema, vamos a hacer la creación de una serie de conceptos, ¿ya? Como ustedes sabrán, por lo menos los que tienen Rex, hay distintos tipos de conceptos. Los conceptos tipo dato, los conceptos tipo H, que hace referencia a los haberes, los conceptos exentos, haberes exentos, los descuentos legales y los descuentos varios. Vamos a hacer una creación de varios de estos conceptos, cosa de posteriormente asociarlo a la liquidación de sueldo y posterior a eso revisar cómo se vería dentro del recibo ya impreso, ¿ya? Además, vamos a revisar la configuración relacionada al mes de proceso. Es una configuración bastante importante antes de poder procesar, donde vamos a poder visualizar todos los datos asociados a los indicadores mensuales, tales como la UEF del mes anterior y el valor de UTM, y además de eso, ver la opción de cómo realizar un cambio de mes de proceso, ¿ya? Que para los que tienen REX en este caso, saben que en ocasiones es una funcionalidad bastante importante y bastante relevante al momento de realizar algún tipo de corrección debido a errores gestionados en meses anteriores para la liquidación de los colaboradores. Vamos a revisar la plantilla propia del colaborador.
asociada directamente a lo que les expliqué anteriormente, a la creación de conceptos, para que podamos ir agregando ciertos conceptos y ver, visualizando y verificar cómo aparecen dentro de la remuneración del colaborador. El cálculo de liquidaciones, donde podemos ver dentro de REX un cálculo de prueba antes de generar cualquier tipo de proceso de pago y de transfer bancario. Vamos a revisar lo que es el cálculo de sueldo masivo y la emisión de liquidaciones masivas. Como sabemos, REX tiene varias opciones al momento de emitir liquidaciones masivas, donde aparte de poder generar los PDFs, también se pueden enviar directamente a los correos de los colaboradores, a los correos personales o corporativos según esté configurado, y también se puede gestionar el envío para la firma electrónica del mismo documento. Vamos a revisar algunos informes básicos de REX. Uno de ellos, en este caso, el libro de remuneración electrónico, que ha estado bastante de moda últimamente con respecto a los decretos que ha generado, en este caso, la Dirección del Trabajo, para que puedan visualizar cómo se ve el libro de remuneraciones, cómo se puede cargar directamente a la plataforma, ¿ya? Vamos a revisar la emisión del archivo de Previred, el pago de leyes sociales. En este caso, sabemos que es una tarea bastante importante que se debe realizar mes a mes dentro de los plazos estipulados. Aparte de eso, también vamos a visualizar cómo poder generar el transfer bancario que vendría de una u otra manera a finalizar nuestro proceso de pago mensual, ¿ya? Siendo esto una de las partes más importantes dentro del proceso mensual de los encargados de recursos humanos. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Tal como les había indicado, vamos a comenzar con la creación de empresas. En este caso, les voy a compartir mi pantalla. No sé si la están visualizando. ¿Me podrías confirmar, por favor, Gabriela o Jesús? Sí, ahí la vemos, Jonathan. A ver. Ya, perfecto. Este es el home de Rex, ¿ya? Este es el dashboard, en este caso que contiene bastante información, es relevante, sobre todo cuando quiero acceder a información más rápida o informes rápidos, ya donde no es necesario generar algún tipo de solicitud, ni mucho menos, ¿ya? Para la creación de empresa, en este caso nos debemos dirigir a configuración, administración, empresas. Tal como le había indicado con anterioridad, Rexmas es un software que permite la carga de múltiples empresas dentro de la web. Por lo tanto, en este caso ya tengo una cargada que a modo de prueba y ahora voy a crear otra, para que en este caso ustedes sepan y los que ya lo manejan, en este caso empresas relacionadas a holdings, pueden tener solamente una URL y una serie de empresas asociadas hacia abajo, donde pueden, en este caso, tener un mayor control con respecto a todos los trabajadores que van rotando dentro del holding. Al hacer clic en agregar empresa, tengo que comenzar a llenar ciertos campos. En este caso, el ID de empresa, más que nada un ID que hace referencia al reconocimiento dentro de Rex, de cómo yo voy a abreviar la empresa. Acá en este caso debo ingresar el root y el nombre de la empresa. En este caso voy a ingresar mi root y un nombre, obviamente. El mail de contacto. En este caso también voy a completar con mi correo electrónico. El representante legal, en este caso un dato bastante importante, sobre todo es relevante al momento de generar la declaración jurada. Al generar la DJ, normalmente todos estos datos figuran dentro del archivo. La dirección. El número telefónico. Y acá debemos completar ciertos parámetros que van a regir al momento, por ejemplo, de extraer un previreo o un cálculo de leyes sociales. Acá en este caso debemos seleccionar si es que la empresa está afiliada a algún tipo de caja de compensación. En este caso yo la voy a afiliar a la caja Los Andes. Y además también seleccionar si es que está afiliado a algún tipo de mutual. ¿Ya? En este caso yo voy a seleccionar la Asociación Chilena de Seguridad e indicar el porcentaje de cotización mensual. Código de actividad económica y también el rubro. ¿Ya? Luego acá tenemos varios campos más en este caso, por ejemplo, imágenes donde podemos ingresar
el logo de la empresa, también la firma, FUN, si es que se van a asociar a algún tipo de servicio de FUNES como Xdata, donde se reciben los FUNES directamente a REX sin necesidad de ingresar a la notificación electrónica. Tenemos también un servicio para poder sincronizar con asistencia, sincronizar con contabilidad y también convenios de anticipos, ¿ya? En este caso vamos a guardar los cambios y ya tenemos nuestra empresa creada. En este caso sería capacitación REX 1. ¿Ya? Como lo ven, es un proceso bastante simple que requiere más que nada los datos asociados a la empresa, que normalmente son manejados por todos los encargados de recursos humanos o asistentes de la organización. Luego de eso, y el punto 2 de la capacitación, hace referencia a la creación de listas, ¿ya? ¿Por qué la creación de listas se genera o se hace antes de la creación de un empleado de un contrato? Si yo voy a crear un empleado nuevo, y asociado a eso obviamente un contrato de trabajo, yo necesito tener estas listas creadas para poder completar los campos, ¿ya? REXMAS tiene algunos campos de forma predeterminada al momento de la creación de las bases, pero siempre es recomendable obviamente crear las listas antes porque todas las realidades de las empresas son distintas. Hay empresas que pueden manejar solamente un cargo, o un cargo por área, y hay empresas que manejan 5 o 6 cargos por cada uno de los departamentos de la organización. Por lo tanto, siempre es bueno crear estos datos antes. En este caso, en la creación de lista, nosotros nos vamos a configuración, elementos de sistema y listas. Acá en las listas podemos comenzar a crear. Vamos a empezar creando un cargo, ¿ya? En este caso, esta base tiene habilitado un módulo especial de desarrollo organizacional, por lo tanto los cargos ya están creados. Vamos a ir en este caso entonces con el centro de costo. El ítem, en este caso, tal como con la creación de empresas, más que nada hace referencia a un ID que le vamos a asociar a este centro de costo, ¿ya? En este caso, le vamos a ingresar una C, una C y un 1. El nombre va a ser centro de costo 1. Las listas, y en este caso, por ejemplo, los centros de costo y además también los cargos, tienen una serie de valores adicionales, ¿ya? En este caso, estos valores adicionales tienen bastante relevancia al momento de crear funciones asociadas a ciertos centros de costo. En este caso no lo vamos a completar porque no vamos a ahondar mucho en el tema. Pero, por ejemplo, si yo quiero asociar un valor como, no sé, por ejemplo, una renta de 100.000 pesos asociada a este cargo, en este caso yo lo puedo ingresar directamente acá y al momento de crear un concepto le asocio una función que llame al valor A del cargo y me va a reflejar los 100.000 pesos. ¿Ya? Tiene bastante funcionalidad, sobre todo para empresas que tienen cálculo de remuneraciones más complejos, donde no solamente se basan con el sueldo base y ciertos conceptos cargados a la. En este caso no lo vamos a utilizar ni vamos a ahondar mucho en eso. Acá entonces le damos a aceptar y guarda el dato directamente en la lista. Aparte del centro de costo, vamos a hacer la creación de un sindicato. O bien de forma predeterminada viene con el dato no sindicato, y ahí también viene con el sindicato número 1, por lo tanto, si existen más sindicatos asociados a la empresa, sabemos que hay empresas que tienen más de 1 y hasta 5, y en ocasiones muchos más, se pueden ir creando acá. En este caso vamos a crear el sindicato número 2. Aparte de eso, vamos a hacer la creación de una profesión específica, ¿ya? Esto es para al momento de completar el perfil del colaborador. Textmas viene con 3 profesiones cargadas de forma predeterminada. En este caso es abogado, ingeniero civil e ingeniero comercial. Yo voy a ingresar, en este caso, una nueva profesión que indique que no tiene profesión. Sabemos que tenemos gran parte de la fuerza laboral que es una profesión asociada o un nivel técnico o un nivel profesional, pero también tenemos ciertos trabajadores que en este caso no tienen profesión. En este caso, vamos a agregar ese dato directamente para que lo podamos completar al momento de la creación del perfil, ¿ya? Y, tal como le indicaba, tenemos una cantidad de listas enormes que podemos completar. Podemos completar sede, en este caso, son extremas tipos de discapacidad. Tenemos listas adicionales que se pueden crear, en este caso, para o acorde a cada empresa.
tenemos en este caso 20 listas adicionales que se pueden completar. Así hay empresas que, aparte de todos los campos del perfil y del contrato, quieren crear algunas más o tienen campos predeterminados para ciertas áreas o para ciertas sedes, lo podemos ir modificando en la lista adicional. ¿Ya? Ahora vamos entonces al siguiente punto, que hace referencia más que nada a la creación de colaboradores. Si yo me voy a carpeta de colaborador y selección, puedo agregar empleados sin ningún tipo de problema. En este caso vamos a hacer la creación de empleados de forma individual. ¿Ya? Podríamos hacer la creación de empleados masivos, pero no se percibe tanto los campos que hay que completar porque simplemente se hace con la carga de una planilla Excel. Vamos a ingresar el ID, en este caso es el root del empleado. Vamos a ingresar los datos. La fecha de nacimiento. Vamos a dejar la misma fecha predeterminada, pero solamente vamos a cambiar el año. Sexo, el estado civil, el nivel de estudios, en este caso si es profesional o no, si es que tiene licencia de conducir. El contrato actual no se completa porque aún no está creado el contrato. Y la profesión donde aparece lo que creé anteriormente en la lista, que en este caso sería sin profesión. Ingresamos el correo corporativo y también el correo personal. Perfecto. Ahí tenemos en este caso la primera pestaña asociada al perfil completada. Luego tenemos que ingresar la dirección del colaborador. En este caso podemos ingresar cualquier tipo de dirección. En este caso, obviamente, la que corresponda. ¿Ya? Eso incluye la región y la ciudad o comuna. ¿Ya? Todas esas listas, las regiones y las ciudades, obviamente vienen cargadas de forma predefinida por Rex. No es necesario que tengan que crear una por una. ¿Ya? Eso viene al momento de la creación de la URL. Está todo esto ya precargado. Si vamos a previsión y salud, en este caso tengo que ingresar los datos previsionales del empleado. Ya puedo seleccionar si es que es expatriado o no, a qué país corresponde, el tramo de asignación familiar, si es que está jubilado, el FUN, en este caso tampoco es un campo obligatorio, puede ser completado o no. Si el empleado cotiza previsión de salud, también se puede seleccionar o desmarcar. Y acá podemos completar ya la AFP y la salud del trabajo. En este caso lo vamos a ingresar con el sistema de pensiones nuevo, que en este caso sería el actual que utilizamos, la AFP Capital, y vamos a seleccionar que tiene un FONASA con el 7%. Aparte de eso, también podríamos ingresar que tiene cualquier tipo de ISAPRE. Acá mismo ingresamos en este caso el valor, en este caso su UF, si es en pesos, o si es que también corresponde al 7% del monto imponible. Ahora vamos a avanzar a la pestaña de forma de pago. En este caso, ustedes pueden ver acá, tenemos forma de pago principal y forma de pago secundaria. Normalmente, y el común de las empresas solamente utilizan una forma de pago principal, ¿ya? La forma de pago secundaria está más asociada a empresas del rubro, del rubro de la pesca, sobre todo en este caso estas empresas, donde el trabajador está mucho tiempo fuera de, entre comillas, tierra firme, por lo tanto se puede asociar una segunda cuenta, donde normalmente se transfiere parte de la remuneración a las familias de estos mismos. ¿Ya? En este caso solamente le vamos a configurar la forma de pago principal. Podemos definir acá que va a ser un abono en cuenta corriente, el banco, que también viene de forma predeterminada dentro de Rex, eso va a ser por banca, y el número de cuenta. Y la porción del pago, que en este caso, como solamente va a tener una forma de pago principal, la porción de pago va a ser el 100%. En otros datos, podemos asociar códigos internos, ¿ya? Hay empresas que tienen códigos de ficha que pueden ser ingresados acá sin ningún problema. Tienen la opción de ingresar dos tipos de códigos distintos. Y además también ingresar la empresa matriz a la que corresponde. En este caso, como yo tengo dos empresas creadas, me aparecen las dos, yo la voy a asociar a la empresa que acabo de crear. Tengo varias opciones también, puedo seleccionar si es que es un perfil privado, si es que supervisa a otros empleados, si es que es un perfil solo aprobador y si no tiene observaciones, ¿ya? Como campos adicionales también puedo ingresar la talla de ropa, la talla de zapatos y notas adicionales al perfil. En este caso, esos datos no los vamos a completar porque en este caso no proceden, sobre todo para el ejemplo. Acá le damos entonces a guardar cambios y automáticamente me redirecciona a completar el contrato activo del colaborador. ¿Ya?
En este caso, el estado del contrato va a ser activo, el nombre del contrato, que es un dato obligatorio, el tipo de contrato, en este caso puede ser plazo fijo, indefinido, por horas faena, de aprendizaje honorario. En este caso vamos a crear un trabajador con un contrato indefinido. Ojo que depende el tipo de contrato que nosotros vamos a crear, es los campos que nos va a validar. Por ejemplo, si ingresamos que tiene un tipo de contrato a plazo fijo, no podemos crear el contrato sin indicar la fecha de término. ¿Ya? Por lo tanto, REX, dependiendo la información que vamos ingresando a medida de la creación tanto del perfil como del contrato, va validando todos los campos. En este caso, la fecha de inicio del contrato va a ser el 1 de enero del 2021. La fecha de cambio indefinido vamos a mantener exactamente la misma. La agrupación de seguridad, yo puedo seleccionar que sea todos los empleados, también puedo seleccionar si son rol privado, rol general. Acá, en este caso, esto permite filtrar sobre todo para los grupos de acceso, los grupos de usuario, cuando tenemos más de un usuario que ingresa a red, cuáles son los perfiles que este usuario va a poder ver. Si yo lo dejo como rol privado, por ejemplo, y tengo más asistentes, por ejemplo, de recursos humanos, yo puedo restringir que ellos puedan visualizar ese rol privado, ¿no? ¿Ya? Y el detalle del contrato, que son datos opcionales. Acá me aparece la empresa a la cual yo lo voy a asociar, que va a ser la empresa que acabo de crear. El área y el cargo. La sede, en este caso va a ser oficina principal. Acá le pueden ingresar el sueldo base, en este caso, por ejemplo, va a ser 1.200.000 pesos. El sindicato, donde me deberían aparecer los datos que ingresé anteriormente en la lista. Acá tengo el sindicato número 2. Acá pueden ingresar dirección laboral, si es que tiene algún supervisor directo, la categoría INE, en este caso tiene relevancia al momento de generar el informe del INE. En este caso lo vamos a asociar a la categoría profesionales, la plantilla grupal, y si tiene jefatura directa o jefatura indirecta. ¿Ya? Luego, si nos vamos a la pestaña jornada, acá puedo ingresar cuál es la modalidad del contrato. ¿Ya? En este caso va a ser un contrato con horario. No le voy a ingresar un turno, en este caso opcional, y acá voy a indicar la cantidad de horas semanales que debe cumplir el colaborador y la distribución de las jornadas. La distribución de las jornadas en este caso es un dato bastante relevante, no tanto para los colaboradores o los trabajadores de la empresa que tienen sueldo fijo, sino que la distribución de jornadas depende también o tiene relevancia a las empresas que tienen colaboradores contratados con comisión y con semana corrida. ¿Ya? En base a este campo se realiza el cálculo, por lo tanto es importante completar sobre todo para ese tipo de empresas. Si vamos a la pestaña cotizaciones, indicamos si cotiza trabajo pesado, si es un sueldo patronal, el nivel de censo, y el seguro de cesantía y cuál es la fecha de incorporación al seguro. En este caso, la fecha de incorporación al seguro de cesantía normalmente siempre la misma fecha de ingreso del contrato. En la pestaña término de contrato, podemos ingresar la fecha de término del mismo. En este caso, como va a ser un contrato indefinido, no es necesario. Y también podemos indicar cuál es la causal de término del contrato. Las causales también vienen cargadas de forma predefinida, por lo tanto, no es necesario crearla uno a uno. En la información de vacaciones, acá podemos ingresar la fecha de inicio de vacaciones, que es la misma fecha de ingreso del colaborador, ¿ya? La fecha de reconocimiento de año y el número de meses reconocidos hace referencia directa a el cálculo de vacaciones progresivas del empleado, ¿ya? En este caso no le vamos a calcular vacaciones progresivas. Y además de eso también le podemos asociar permisos administrativos. Si es que la empresa tiene esa política de otorgar permisos administrativos, se pueden ingresar acá. ¿Ya? Y además el campo, si es que tiene derecho a descansar 7 domingos anuales, según lo que indica la dirección del trabajo. Tenemos el campo contabilidad, donde los trabajadores los podemos identificar por pauta contable, donde pueden tener en este caso centralizaciones distintas cada uno, centro de distribución si lo tuviese y una cuenta contable. En campos adicionales, tenemos las listas adicionales que le había indicado anteriormente, que se pueden personalizar por empresa, se le pueden cambiar incluso los nombres. Tenemos campos también de fechas adicionales, ¿ya? En este caso no los vamos a utilizar porque no procede, sobre todo si es solamente un empleado de prueba.
y en otros, donde se puede crear una ID para archivo y la forma de pago. En este caso se puede identificar distintas formas de pago según el contrato de los colaboradores. En este caso va a ser una forma de pago normal. Hacemos clic en aceptar y tenemos creado nuestro contrato, ¿ya? Nuestro contrato con fecha de inicio 1 de enero del 2021, ¿ya? Luego de esto, nosotros vamos a hacer la creación de conceptos. Ya tenemos creado el contrato. La idea ahora es comenzar a construir la liquidación de nuestro nuevo empleado, ¿ya? Y nosotros vamos al menú configuración y hacemos clic en conceptos. Podemos comenzar a crear conceptos. Rexmas de forma predeterminada viene con una serie de conceptos asociados, ¿ya? Todos estos conceptos son precargados como conceptos predefinidos que no son modificables. Me refiero a conceptos de la índole de descuentos legales, por ejemplo, conceptos básicos como el sueldo base y la gratificación, conceptos como las horas extras, el descuento por concepto de AFP, descuento por concepto de ISAPRO, salud, pero sabemos que todas las empresas tienen distintas formas de pagar su remuneración, ¿ya? Por consecuencia, crean conceptos para distintos tipos de ítems que ellos quieren guardar. Como por ejemplo, un ítem muy importante que sobre todo se da dentro de estas fechas, el que hace referencia a el aguinaldo. Nosotros sabemos que el aguinaldo constituye parte de la remuneración y normalmente es creado como un haber, ¿ya? Dependiendo la empresa, es si lo crean como un haber afecto o un haber exento en opción. En este caso lo vamos a crear simplemente como un haber afecto, como un concepto normal. El ID es el identificador del concepto, tal como sucede con los cargos, con los datos de la lista y con los datos de la empresa. En este caso el ID lo vamos a ingresar como aguinaldo. El nombre del concepto lo vamos a ingresar como aguinaldo septiembre. El tipo del concepto es un dato bastante relevante. Acá determinamos si es que es un concepto tipo datos, si es un haber afecto, más que nada la configuración del mismo. Ya, en este caso va a ser un haber afecto. La secuencia es un número correlativo asociado al concepto que estoy creando. En este caso, la secuencia de este concepto va a ser 155. La categoría INE la debo asociar para el informe del mismo nombre. Y el código del libro de remuneraciones, que está muy de moda últimamente en este caso, se debe ingresar en base a la nomenclatura que informó la dirección del trabajo. ¿Ya? Lo vamos a ingresar como sueldo. En la pestaña de atributos del concepto, podemos seleccionar si el comportamiento es un monto fijo, un monto variable o un monto variable sin semana corrida. ¿Ya? En este caso, el monto va a ser un monto fijo. Hay otros conceptos que tienen características de variable, por ejemplo, el tema de la comisión, pero en este caso, como es un monto que se va a pagar solamente una vez, lo vamos a mantener como fijo. Podemos seleccionar si es que el concepto va a aparecer directamente en un transfer bancario, podemos configurar si se va a rebajar por día no trabajado, si se va a considerarse para la base de la indemnización por año, de vacaciones proporcionales, base exenta de IVA, si es que se va a contabilizar, si es que se le debe agregar a una institución y todas las configuraciones en este caso necesarias para que el concepto se pague y además de eso se refleje correctamente dentro de los informes y la remuneración. ¿Ya? En este caso vamos a mantener las preferencias tal y como están y le vamos a hacer clic en aceptar. Ya tendríamos creado en este caso nuestro concepto denominado aguinaldo. ¿Ya? Según la planificación de esta capacitación, posterior a la creación de conceptos, íbamos a ingresar el concepto directamente en la liquidación. ¿Ya? Yo voy al trabajador que seleccioné y que creé hace dentro de un rato. Me puedo dirigir a la parte superior, en este caso que se denomina plantilla propia, ¿ya? O también lo puedo hacer desde la carpeta del colaborador, al menú de la carpeta del colaborador. Acá también tengo la opción de ingresar a la plantilla propia.
Dentro de acá vamos a cargar todos los conceptos necesarios para el colaborador. En este caso lo que vamos a cargar va a ser el concepto aguinaldo que creé hace un rato. Acá puedo ingresar el monto directo, o puedo indicar si es que el concepto va a estar asociado a algún tipo de función creada con el anterioridad. En este caso, el concepto va a ser un monto fijo, que solamente se va a pagar dentro de este mes. Yo podría también ingresar de que el aguinaldo va a ser un monto que se paga de forma permanente, por lo tanto lo ingreso solamente una vez y de ahí en adelante no me preocupo, siempre se va a cargar. Pero en este caso va a ser solamente dentro de un mes y le damos a aceptar. Con Rex tengo la opción de visualizar una liquidación de prueba antes de emitir la liquidación definitiva. Por lo tanto, si yo voy al menú superior y hago clic en mostrar una liquidación de prueba, puedo ver en este caso la renta del colaborador. En este caso, Jonathan, perdona, Cuéntame. antes de que mostremos las liquidaciones, que hay alguna preguntita sobre el orden del concepto, que tenían dudas de cómo ver el orden del concepto o qué jerarquía, número corresponde según ejemplo el que creaste Ya, recién. perfecto. Lo podemos visualizar. Mire, si nosotros vamos a configuración, elementos de sistema conceptos, el mismo menú donde lo creamos anteriormente. Acá yo tengo el listado de los conceptos creados, ¿ya? Si yo ordeno por la jerarquía de los conceptos, puedo visualizar que se ordenan por, primero los conceptos tipo dato, posterior a eso tengo los conceptos que son del tipo haberes. Acá tengo los haberes, ya comienzan del 1, que en este caso es el sueldo base, y el sueldo base 145, que son conceptos más internos de red. Y así va en un número correlativo, ¿ya? Por lo tanto, yo ingresé el número 155, creo, fue simplemente porque como ya habían otros conceptos creados que están cargados de forma predeterminada, no quería que coincidiera con otro número creado, ¿ya? En este caso, la relevancia de este número, o el orden que nosotros le vamos a indicar acá, tiene directa relación con la liquidación del colaborador. Por ejemplo, el aguinaldo va a tener el número 155, nosotros vemos la liquidación de prueba, tenemos el sueldo base y el aguinaldo, que es el número 155. Si yo creara, por ejemplo, un nuevo bono, y a ese bono le asocio la jerarquía 144, la secuencia 144, ese bono va a aparecer entre el sueldo base y el aguinaldo, va a aparecer acá al medio, ¿ya? Por lo tanto, la secuencia tiene relación directa con la visualización de la liquidación de prueba. No sé si quedó claro, Gaby, o si es que hay alguna otra pregunta relacionada a eso. Creo que será la única pregunta, Jonathan. Igual ahí mira, aquí volvieron a preguntar. ¿Por qué no tiene gratificación esa liquidación? Consulta Mariela Araya. Ya, perfecto. En este caso, este trabajador no tiene gratificación porque yo no he configurado de que la gratificación se calcule de forma predeterminada para este trabajador. Yo podría ingresar el concepto de gratificación directamente en su plantilla propia, o podría configurar su plantilla grupal para que a cierto grupo de trabajadores se le pague la gratificación conforme a la ley. Pero es solamente porque es un ejemplo. Podría ingresarlo sin ningún problema ahora, pero me tardaría quizá un poco más. Pero la configuración de la gratificación se puede hacer sin ningún tipo de problema. Perfecto, Jonathan. ¿Hay alguna otra pregunta, Gaby, relacionada a lo mismo? ¿O La última relacionada a lo mismo es si tienen algún límite para los conceptos de afectos. A ver, en este caso, un límite de concepto de afecto, hemos tenido casos de empresas que tienen sobre 300 o 400 conceptos asociados a liquidaciones o a monto de afecto, ¿ya? Por lo tanto, no hemos llegado a unos límites, debe haber un límite, debe estar sobre los 500 conceptos, ¿ya? Pero también tenemos que pensar que tenemos una liquidación de sueldo que se le va a mostrar al trabajador, por lo tanto, de pronto una liquidación de sueldo con 300 haberes hacia abajo, tampoco es muy estética, por lo menos para ello, muy entendible para un colaborador. Ya, por lo tanto, se pueden crear todos los que quieran, pero la idea es que siempre se ingresen los conceptos precisos dentro del recibo del empleado. ¿Ya? Entonces, lo que
estaba mostrándole en el momento de la pregunta, era que el aguinaldo quedó cargado dentro de la liquidación de prueba. Según el orden de las cosas que vamos a revisar, ahora vendría la emisión de liquidaciones, ¿ya? Si yo me voy al menú superior, en este caso en tareas, puedo hacer un cálculo de sueldos, ¿ya? Antes de emitir las liquidaciones siempre se recomienda realizar un cálculo de sueldos. Pueden haber, en este caso, cambios dentro de la liquidación, dentro de la formulación de los montos, donde al momento de realizar un cálculo refleja la información de todos los colaboradores, ¿ya? En este caso, yo voy acá entonces al cálculo de liquidaciones y a un cálculo masivo. Se refleja toda la información y automáticamente me redirige a el menú de la emisión de la liquidación, ¿ya? En este caso, la emisión de liquidaciones se pueden realizar solamente de un proceso de más de uno, ¿ya? O sea, yo podría fácilmente, si tuviese o fuese una base donde ya tenía trabajadores registrados anteriormente, podría emitir liquidaciones desde enero hasta septiembre del año 2021, ¿ya? Y se emitirían todos los documentos relacionados a eso. Sirve bastante, sobre todo para empresas que se están implementando y que ya vienen con un historial previo, ¿ya? En este caso, como solamente tengo un trabajador que creé recién, vamos a emitir las liquidaciones de solamente un proceso, ¿ya? La base está ubicada actualmente en el mes de junio del 2021. Yo puedo seleccionar, en este caso, procesos anteriores sin ningún tipo de problema. También puedo seleccionar, en este caso, empresa a la cual le voy a hacer el cálculo de sueldo, que en este caso va a ser a capacitación REX 1. El tipo de selección, que puede ser a todos los empleados, puede ser a un grupo de empleados en particular, puede ser mediante un filtro, que también se pueden crear en las configuraciones, o a grupos de colaboradores, que pueden incluir filtros más empleados en este caso. Estas opciones abarcan todo lo que se podría seleccionar al momento de emitir, ¿ya? Acá tengo la forma de entrega. La forma de entrega, en este caso, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de generar un PDF con todos los recibos, que tal como lo dice la opción, generar un documento con todas las liquidaciones hacia abajo. Puedes generar un PDF con cada recibo, o sea, generaría tantos PDFs como trabajadores a los cuales estoy emitiendo la liquidación. Se puede enviar al mail de cada empleado, donde en este caso no genera un PDF, sino que automáticamente lo manda a los correos de los colaboradores, a los profesionales. Y también se puede enviar a documentos para firmar. ¿Cuál es la diferencia con respecto al mail? En este caso, en vez de enviarlo al correo, hace envío del documento directamente al portal del colaborador del empleado para que él revise el documento y lo firme. Ya. En este caso vamos a generar el PDF con todos los recibos. Podemos ordenar la impresión de que sea por nombre, root, centro de costos, sede. El origen del formato, RexMath tiene un formato propio, ¿ya? Pero eso no quita la opción de que también nosotros como usuarios podamos crear nuestros formatos personalizados de liquidación de sueldo. En este caso va a ser el formato propio y el formato del recibo va a ser tradicional. Ya RexMath, además del tradicional, viene precargado con un formato de 2 liquidaciones por página y un formato antiguo. ¿Ya? En este caso va a ser el formato tradicional. Le hacemos clic en aceptar. Y en este caso me envía directamente a la pantalla de procesos asíncronos, donde me indica cómo va la emisión de liquidación. En este caso, como es solamente un trabajador, si ustedes pueden visualizar, tardó 2 segundos en emitir. Ya cuando son muchos más trabajadores, no tarda tampoco mucho más de 30 o 40 segundos. Le doy clic en descargar. Me descarga la liquidación, en este caso de prueba, donde me indica el sueldo base, el aguinaldo y los conceptos asociados después. ¿Ya? Me aparece la columna ADR, la columna de descuento, el total líquido a pagar, datos personales como el nombre completo, el cargo, el centro de costo, los días trabajados, el número de contrato y la fecha de ingreso. ¿Ya? Les recuerdo que todo esto puede ser personalizado. Si a alguna empresa le gusta que aparezcan otros datos, en este caso en el membrete, le gusta que aparezca en este caso la firma de la empresa en la parte inferior, también se puede hacer. Ya tiene en este caso con la creación de formato en realidad se puede crear técnicamente lo que el usuario desee. ¿Ya? Puede ser una liquidación quizá más pequeña, una liquidación mucho más amplia, así que en este caso eso es completamente personalizable. Gabriela, no sé si hay alguna duda con respecto a la emisión de liquidaciones. No, a ver, espérame. Que aquí empezaron ahora a caer preguntas.
Sí. Mira, están preguntando, pero esto ya es por el portal, para enviar las liquidaciones al portal del colaborador para que las firmen, ¿tienen algún costo adicional? Mira, esto lo evalúa directamente el área comercial. Yo por lo menos... Exactamente. Ah, ya, mira, esta está buena. ¿Cómo hago un contrato 2 para una persona que retorna a una empresa después de un tiempo? Ah, perfecto. Es una pregunta bastante importante y sucede mucho. La REX es un sistema que es multiempresa y también es multicontrato, ¿ya? A diferencia de otro ERP, donde hay que ingresar, si por ejemplo un trabajador se va y retorna, hay que volver a crear al trabajador, donde se genera un listado de nombre enorme. En este caso, REX guarda los datos del trabajador. Por lo tanto, si yo este mismo trabajador, al mismo que acabo de crear, un segundo, acá lo puedo finiquitar, un contrato activo. Vamos a hacer solamente la prueba, ¿ya? Vamos a poner que la fecha de término del contrato fue, la base está ubicada en el mes de junio, vamos a poner que fue el 31 de mayo del 2021, ¿ya? Esa fue la fecha de término, en este caso indico cuál fue la causal, vamos a indicar que fue renuncia al colaborador y le damos a hacer, ¿ya? Por lo tanto, este contrato aparece como activo aún, porque en este caso no procesado, pero ya pasaría a estar en estado terminado, ya con fecha de término el 31 de mayo del 2021. Yo puedo agregar sin problema otro contrato. En este caso completo todos los datos. En fecha de inicio, 1 de junio del 2021, suponiendo que el trabajador renunció el 31 y volvió el 1 de junio. Ya, poco probable, pero puede suceder. En este caso selecciono la agrupación. La empresa, voy a poder seleccionar la misma empresa o puede entrar a otra. Aquí también toma harta relevancia con el tema de los holdings, como le indicaba anteriormente. Normalmente los trabajadores se mueven entre empresas del mismo holding, ya por lo tanto se podrían seleccionar varias empresas. En este caso vamos a seleccionar la misma empresa. Vamos a seleccionar el área, el cargo, la sede, ingresarle un sueldo un poco más bajo y completamos el resto de campos. Lo voy a completar como para que puedan visualizar cómo se ven los contratos una vez que están emitidos, más de uno, ¿ya? La jornada, va a ser sin horario. La cantidad de horas, vamos a ingresar que son 42. Autorizaciones, seguro de cesantía tiene fecha de incorporación. Término de contrato, no lo vamos a ingresar aún. Creo ya los tiene completos. Tiene pauta, campos adicionales y otros. Perfecto. Y acá nosotros le damos a aceptar. Aparece con los dos contratos. ¿Qué es lo que permite esto? Que el mismo trabajador puede ir y volver 200 veces dentro de la misma empresa. Ya nos sucede mucho con las empresas mineras, que estos trabajadores trabajan por faena, por lo tanto tienen, no sé, 70 contratos cargados dentro de REX. ¿Cuál es el beneficio de esto? El beneficio es que nosotros podemos tener con un root de trabajador o con el dato solamente de este colaborador todos los movimientos que tuvo dentro de la misma empresa. Y por consecuencia, todas las liquidaciones asociadas y todos los montos. Por lo tanto, no es necesario eliminar un contrato para crear uno nuevo, sino que son simplemente ingresar la fecha de término e indicar cuándo comenzó el otro. Eso la duda debería quedar clara. Perfecto, Jonathan. Nos quedan 10 minutos, Jonathan. No sé si te quede algo más por mostrar para entrar a la ronda de preguntas. Sí, sí, en este caso son emisiones de datos o de informes bastante básicos. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos nuestros trabajadores creados, podemos hacer la emisión de informes. ¿Ya? Como ya tenemos remuneraciones asociadas. Por ejemplo, uno de los informes que vamos a generar es el libro de remuneración. ¿Ya? Actualmente podemos generar dos libros de remuneraciones distintos en red. En este caso, el libro de remuneraciones normal, el libro en un formato PDF, o el libro de remuneraciones electrónico, que es según la información que nos entregó la dirección del trabajo. En este caso, nosotros lo tenemos desarrollado hace mucho, de hecho hay varias empresas que lo están declarando de esta forma.
¿ya? Por ejemplo, si yo voy a generar el libro de remuneración electrónico, selecciono el proceso al cual voy a emitir el libro, en este caso va a ser el mes de junio, voy a seleccionar la empresa que creé hace un rato, y el tipo de selección va a ser todos los empleados, ¿ya? Acá tenemos dos opciones del tipo de salida. Tenemos el tipo de salida en CSV, que es el formato que soporta el portal de la Dirección del Trabajo, y tenemos el formato de salida Excel. El formato de salida Excel normalmente es como para revisar y validar los datos. Yo genero la salida sea en Excel. Ustedes pueden visualizar en este caso que les voy a mostrar el archivo que se me abrió en la pantalla. Un segundo. Acá está el archivo. Me genera automáticamente entonces el libro con las columnas que corresponden, ¿ya? Estas columnas y los datos asociados a las columnas son, muchos de los conceptos de REX ya vienen predefinidos con la nomenclatura indicada por la Dirección del Trabajo, ¿ya? Los conceptos nuevos que nosotros vamos creando como administradores de recursos humanos, por ejemplo, el mes de diciembre, que es un nuevo aguinaldo, creo, el aguinaldo de diciembre, ustedes notaron que al momento de la creación del concepto aparece un campo de cuál es el código según el libro de remuneración. Ahí aparecen todas las secciones que definió la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, basta con que ustedes seleccionen al momento de la creación del libro cuál es el código que corresponde, y eso se va a ver reflejado dentro del archivo, ¿ya? Si yo genero el libro en formato Excel, me sirve mucho para revisar y hacer el cálculo, ¿ya? Si yo lo genero en archivo CSV, al momento de emitir, yo puedo tomar el mismo archivo posterior, o sea, después de ya haberlo revisado, y lo cargo directamente al portal de la dirección. Y ahí ya quedaría cubierto, en este caso, este mes, ¿ya? Eso con respecto al libro de remuneraciones. Con respecto al transfer bancario, si en este caso yo voy al menú de información y salidas, normalmente este es el menú donde están todos los informes, voy a salida de datos y transfer bancario, puedo generar el transfer sin ningún tipo de problema. Yo acá en este caso debo seleccionar la empresa, los transfers sí o sí siempre van diferenciados por empresa, y seleccionar todos los empleados o, como les había indicado anteriormente, por empleado, por filtro o por grupo de colaboradores, ¿ya? Acá seleccionamos el banco. Nosotros actualmente tenemos todos los transfers de los bancos, de todos los bancos que tenemos actualmente en Chile, los tenemos cubiertos, los tenemos cargados acá, cada uno con su formato, ¿ya? En caso de que un banco X creara un transfer nuevo, el banco nos envía el transfer y nosotros desarrollamos eso. Por lo tanto, todos los transfers están cubiertos. En este caso voy a hacer la prueba, en este caso, con el formato Chile masivo, ¿ya? Y ordeno la salida por RUT. Al dar a aceptar, selecciono el tipo de pago, que en este caso va a ser el sueldo líquido, y la cuenta, que es lo que pide el banco al momento de generar el transfer, ¿ya? De igual manera, ustedes como encargados de recursos humanos deben estar bien familiarizados con el tema. Y acá me genera el formato correcto en la extensión que pide el banco, cosa de yo poder tomar el transfer y cargarlo a la interfaz. Así de fácil, ya está completamente listo e implementado. Ya eso viene también de forma predeterminada con REX. No es que al momento de crear una base y una empresa me diga que yo trabajo con el BCI, necesito que te carguen el transfer del BCI, todo eso ya está, ¿ya? Y finalmente, que era el punto 10 de la presentación, la emisión del PREVIRED. Yo a información y salidas, salida de datos y PREVIRED, selecciono en este caso los campos de proceso, la empresa, en este caso va a ser la misma que creé, tipo de selección, origen de la nómina, en este caso se puede diferenciar entre las remuneraciones del mes y las gratificaciones, que normalmente las gratificaciones se trabajan cuando yo voy a cargar un PREVIRED relacionado a una reliquidación. Ya en este caso va a ser de remuneración solamente, y puedo indicar que en la columna 105 del archivo me salga el centro de costo de la sede. En este caso va a ser el centro de costo, y le hago clic en aceptar. Y también automáticamente me genera el archivo PREVIRED, y este archivo también, al igual que los transfer bancarios, es tomar y cargar a la interfaz. Y con eso querían pagar las cotizaciones previsionales de los colaboradores. No sé si les queda alguna duda, pueden hacer las preguntas directamente ahora, en este caso va a estar Gabriela contestando, y yo también en este caso. Hagan las consultas sin ningún tipo de problema. Sí, de hecho tenemos varias, Jonathan. Te voy a ir dictando algunas y tú vas respondiendo ahí, ¿te parece?
Por lo menos Paulina John comenta los finiquitos que ahora perdón, los finiquitos que ahora hay que ingresarlos por la ADP, primero se deben pasar por Rexmas. Sí, o sea, nosotros actualmente tenemos los contratos de los trabajadores, nosotros podemos finiquitar dentro de REX y el finiquito que se genera, tanto las indemnizaciones que corresponden, el anticipo de finiquito, todo queda registrado dentro de REX. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, registro los finiquitos desde octubre en adelante, cuando yo cargue el libro del mes de octubre, me va a aparecer todo reflejado. Si yo en meses anteriores no estuve realizando la carga de finiquitos mediante REX, porque muchas empresas que hacen el cálculo de finiquitos por fuera, van a tener que cargar los conceptos de REX y luego generar el libro. Vale, perfecto. Aquí también nos preguntan que si existe alguna manera de realizar una carga masiva de un concepto, por ejemplo, aguinaldo. Sí, en este caso tenemos actualmente, se pueden realizar cargas masivas, se pueden realizar importaciones de conceptos masivos y conceptos de talla. ¿Ya? Por ejemplo, en la importación de conceptos masivos, yo puedo cargar un archivo Excel, en este caso con 3 o 4 columnas, donde le cargo el concepto a todos los colaboradores que quiera. Así como lo puedo hacer con el aguinaldo, puedo cargar más de un concepto en la misma planilla. Puedo cargar aguinaldo, en este caso anticipo de aguinaldo, un bono X, una comisión. Puedo hacer todo mediante cargas masivas y solamente en un archivo. No es necesario hacer un archivo por cada concepto. Buenísimo. También nos pregunta Elisa Vilches, ella necesita las liquidaciones impresas por centro de costo. ¿Se puede pedir por separado o hay que solicitar uno a uno a cada centro de costo? A ver, nosotros vamos acá. A tareas de emitir liquidaciones. Nosotros tenemos la opción de seleccionar todo lo empleado o por filtros. Ya, si yo tengo filtros anteriormente configurados, donde tengo un filtro para el centro de costo 1, un filtro para el centro de costo 2, al momento de generarlos, yo puedo generar los archivos por filtro. Por lo tanto, podría generarlos por cada uno de los centros de costo sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Porque acá también tenemos referencia al centro de costo. El punto es que acá lo único que va a ser ordenarnos la emisión de liquidaciones por centro. En este caso, yo recomiendo que el tipo de selección haga referencia al filtro previamente configurado para que salga por cada uno de los centros de costo. Perfecto. Nos están preguntando, Paola Jaramillo, ella quisiera que le aclararan la función de normalización. ¿Para qué sirve y cuál es la funcionalidad? Ya, perfecto. Si yo voy acá a configuración de utilidades, tengo la opción de normalizar. ¿Ya? La normalización regular, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, yo estoy en el proceso actual de junio del año 2021. ¿Ya? Cuando yo recién cambio de mes, yo terminé el mes de mayo, finiquité a 30 trabajadores de la empresa y yo cambié el mes de junio. Si yo hago la normalización regular y le doy a normalizar, todos esos contratos que yo finiquité en el mes de mayo automáticamente pasan a estar finiquitados y el empleado pasa a ser como terminado. ¿Ya? Por lo tanto, automáticamente se me salen todos esos trabajadores del listado de selección y también se me van a salir todos los informes. Siempre se recomienda que el proceso de normalización se haga posterior al cierre del mes y cuando se está abriendo uno nuevo, porque de una u otra manera deja todo ordenado el mes anterior y todo con el estado que realmente corresponde. Además de poder tener esa función, también nosotros podemos reemplazar mails. ¿A qué me refiero? La normalización también sirve, por ejemplo, cuando yo hago un cambio masivo en los mails institucionales de todos los trabajadores y quiero cambiar ese mail de su usuario del portal, por ejemplo, donde él recibe la contraseña que cuando la olvida, y largo, etc. Yo puedo reemplazarlo desde acá. Si yo le pongo, por ejemplo, que el mail del usuario va a ser el mail institucional y hago clic aquí, puedo hacer ese cambio masivo. Y finalmente, aparte de eso, también tengo modificaciones o normalizaciones asociadas a los impuestos, ¿ya? Impuestos y valores contables. Si yo hago clic en impuestos y cuadratura, esos valores también me igualan a los valores de la cuadratura para yo poder comparar antes de generar una declaración jurada. Tiene esas tres funcionalidades principales. Lo que sí yo siempre recomiendo es que se utilice al momento de cerrar un mes y abrir uno nuevo. En ese momento, utiliza la normalización regular. Perfecto. Tenemos otra acá, el equipo de Avícola Chequén nos está preguntando cuál sería la forma correcta de finiquitar un trabajador. ¿Cuál sería el orden de los pasos? Ya, la forma correcta de finiquitar un trabajador, por ejemplo, lo vamos a ver acá. Yo voy a
a los contratos del colaborador, si ustedes ven acá, con este trabajador lo único que hice fue ingresar una fecha de término. Ya. Acá en el listado de contratos, yo puedo hacer clic en finiquitar. Y acá ingreso todos los datos correspondientes. Por ejemplo, la fecha del documento en la cual estoy emitiendo el finiquito, la fecha de término, la causal, en este caso que lo carga automático, y el lugar donde lo estoy finiquitando. Posterior a eso, yo puedo seleccionar si es que tiene valores base para indemnización por año y vacaciones. Ya, en este caso lo que yo quiero es que lo cargue automático en base a la última renta. Vamos a hacer cuenta de que al trabajador le vamos a pagar una indemnización por años. En este caso no tiene años, por lo tanto no deberíamos calcular esto, pero sí vacaciones menores a 30 días y el sueldo del mes. ¿Ya? Y luego me voy acá a simular finiquito. Falta seleccionar el documento. Actualmente no tengo ningún documento configurado. A ver. Normalmente cuando uno genera un finiquito desde Rex, debe tener configurado un modelo de documento, cosa de que al momento de crear el finiquito, genere también el documento con los cálculos hechos, ¿ya? Aquí selecciono la empresa y generar documentos. Saben que cuando podemos crear documentos, podemos cargar modelos desde un formato Word, o también podemos crear modelos base a un documento HTML. Vamos a quitar esto. Puede que esté tardando un poco porque yo estoy ocupando una base de pruebas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hacemos cada uno de los cambios, tarda un poquito, pero vamos a ver ahora si me lo tarda. No, en este caso, por ser la base de prueba, no me está cargando actualmente esto. Ya. Yo insisto que esto sucede porque es una base que está cargada directamente en desarrollo. Ya. Por lo tanto, estas bases de prueba normalmente están asociadas a distintas cargas de cambios que hacemos durante el día. Así que por eso de pronto demora un poco más en cargar. Ahora deberíamos. Ya. Si nosotros vemos la simulación de finiquito, acá tenemos los días de vacaciones pendientes, me generó un monto total de 371.250 por concepto de pago de eso. Y además también el sueldo del mes. ¿Ya? La forma correcta, aparte de realizar la simulación con Rex, es guardar el finiquito. ¿De qué me sirve a mí guardarlo? De una u otra manera, si yo guardo el finiquito, eso se ve reflejado dentro de la liquidación del empleado y por consecuencia en todos los informes que voy a generar posterior a eso. Yo hago clic en guardar finiquito, hago clic en incluir conceptos, e incluir anticipo por finiquito, y guardo. Si yo voy a la liquidación de prueba del empleado, tengo todo cargado dentro de la plantilla, sin necesidad de tener que estarlo ingresando uno por uno. Ya. Ahí cargo el anticipo de finiquito, cargo las vacaciones legales, y al cargarlos dentro de la liquidación, tal como le indicaba, se me va a reflejar en el libro de remuneraciones, en la contabilidad y un largo etcétera, con todos los informes que estoy generando.
Por lo tanto, ese sería el proceso correcto para generar finiquitos. Nunca se recomienda tener solamente RECs para mantener el contrato activo del colaborador y una vez finiquitarlo hacer el cálculo por fuera o hacer el cálculo manual. Ya, siempre hacer todo el proceso mediante RECs, cosa de que, por ejemplo, ahora con el tema del libro de remuneraciones que solicitan que aparezcan los finiquitos cargados dentro del informe, aparezca todo inmediatamente y no tengan que hacer ningún trabajo extra. ¿Ya? Buenísimo, Jonathan. Muchísimas gracias por la explicación. Ya estamos un poquito pasadito de tiempo. Agradecemos a todos por su asistencia. Gabriela nos estuvo ayudando a responder las preguntas mediante el chat, así que muchas de las preguntas fueron respondidas también. Las que no, podemos resolverlas en una próxima edición de Expertos y también podemos enviarle la presentación para que toda la información que vieron hoy la tengan en sus correos, además del webinar. Agradecemos muchísimo su asistencia, su participación y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Jonathan y Gabriela, también por apoyarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la asistencia y que tengan un muy buen día. Gracias, que tengan buen día a todos. Hasta luego, que estén bien. Se está despidiendo Margarita, Paulina, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir.